Diga, una fe activa. Una fe activa. Porque podemos expresar fe con nuestros labios y no es malo. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar es bueno. Que usted me diga, yo creo en Dios, es bueno. Que usted diga, yo tengo fe en un Dios poderoso, es bueno. Que usted cante, ¿cómo es? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Eso es bueno. Pero es importante que esa fe expresiva o expresada se transmita a una fe activa. Porque la demostración de lo que yo digo es lo que yo hago. Hay que pasar, hay que trasladar mi expresión a mi vida práctica. Del dicho al hecho. Y hay un refrán por ahí que dice, del dicho al hecho va un buen trecho. Pues no debía ser. Nuestros dichos debían estar conectados a nuestros hechos. Lo que pasa es que muchas veces hablar es fácil, vivir es más complicado. Lo que demuestra mi verdadera fe en Dios no es realmente lo que yo digo, sino es lo que yo vivo, lo que yo hago. Por eso es que hoy quiero dedicar esta clausura a la fe, hablando acerca de una fe activa. Y quiero invitarles a buscar en Hebreos capítulo 11. Les voy a leer un solo versículo. Ustedes saben que Hebreo es un capítulo completo dedicado a la fe. Pero yo solamente le voy a leer un versículo, el versículo 8. Y los que lo tengan se van a poner en pie. Y ya les he explicado por qué los pongo de pie. Yo recuerdo mucho el testimonio de David Wilkerson. Es un hombre que su testimonio impacta mi vida de una manera tremenda. Porque este hombre, en un momento determinado de su vida, que estaba en un ministerio bastante estable, en un lugar cómodo en su pueblo, en el cual el medio ambiente de él no tenía nada que ver con el bullicio de la ciudad de Nueva York. Pero David Wilkerson empezó a ver unas noticias acerca de unos pandilleros que se estaban matando. Inclusive está viendo ahora mismo, en ese mismo momento de la historia, ¿no? Está viendo una página del periódico donde aparecen 5 muchachos que habían cometido un asesinato, pandilleros. Y cuando él miraba esta foto, empezó a sentir una voz en su interior, como la voz de Dios que le decía, ve y háblales. Y entonces empieza él una lucha. Y una pregunta puede surgir en estos momentos cuando Dios te dice que haga algo que parece descabellado, que hagas algo que se va fuera de lo normal, que hagas algo que tú mismo no puedes entender. Y viene una pregunta que dice, ¿por qué? Diga, ¿por qué? ¿Por qué? Abraham es un hombre que, si usted estudia el contexto histórico donde se encontraba Abraham vivía con su familia, con sus padres, con toda su parentela, en el pueblo donde se crió, donde vivía Juanito, que vivía al frente, con el que jugaba a las bolas y a los trompos. A Atari no había, cuando aquel no había jueguitos electrónicos. Así que tiraban piedras a los pajaritos, empinaban papalotes juntos. Se crió ahí. Abraham estaba en su medio ambiente. Era su lengua, eran su gente. Y aparte de eso, según los datos históricos, no vivían mal. No tenían una condición económica que les hiciera sentirse incómodos. Y de pronto viene Dios y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela.
En otras palabras, tienes que coger y dejar a tus padres, dejar tus comodidades, dejar tu cultura, dejar tu pueblo y sal. Y cuando tú recibes una noticia como esta, si tú tienes duda, va a venir un porqué. Pero la fe quita los porqués. Hello. ¿Cuántas veces han sucedido cosas en tu vida que tú te has preguntado por qué? Pero cuando tu fe es trasladada de lo expresivo a lo práctico, entonces ya tú no necesitas esa palabra de preguntarle a Dios por qué. Porque tú estás consciente que le perteneces a Dios. Si no, entonces lo que estamos cantando es una pura mentira. Que a veces cantamos y no escuchamos ni lo que estamos diciendo. Y yo soy de los que digo, a veces los cristianos dicen mentiras todos los domingos en la iglesia. Porque le dicen a Dios, hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. ¿Usted sabe lo que usted está cantando? ¿Usted sabe el compromiso en el que usted se está metiendo cuando usted expresa eso? Sin embargo, el problema es que expresarlo es fácil. Llevarlo a la práctica es lo que es complicado. Porque cuando Dios te pida cosas que tú no quieres hacer, le vas a preguntar, ¿y por qué? Si yo estoy bien aquí, si a mí me encanta vivir con papi y mami, así le digo yo a mis padres. Hay gente por ahí que dice que yo tengo papitis y mamitis, pero no es así. No le gusta vivir allá. Yo amo a mis padres con todo mi corazón. Yo estoy cómodo con ellos. Esta es mi cultura. ¿Por qué me sacas de aquí? Dice que Abraham recogió sus matules y recogió a su esposa y su familia y obedeció. Diga, obedeció. La fe no pregunta por qué. La fe le dice a Dios, tú sabes. Tú estás en control. Mire, hermano, le voy a decir algo. Es fácil decir, Señor, tú estás en control. Pero qué difícil se hace muchas veces darle el control a Dios. Es fácil decir, Señor, mándame a donde tú quieras. Pero cuando Dios te mande para el lugar donde tú no quieres ir, yo le doy gracias a Dios que me mandó para Estados Unidos. Eso es todo un vacilón. ¿Sabes? Pero hay otros que lo mandan para África. Mándame, Señor. Hay un coro que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando te envía empiezas a pelear con el Señor. No, pero yo no me quiero ir. No, porque el trabajo que yo tengo es muy bueno. Y yo estoy ganando aquí 25 pesos la hora. ¿Cómo tú me vas a pedir que me vaya? Oye, cuando Dios te dice, dale, dale. Pero eso es fe. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos en que ni los ministros ni los siervos de Dios quieren vivir por fe. En mis tiempos, y eso que yo no soy tan mayor, hay otros tiempos más antiguos acá, ¿no verdad? ¿No verdad, mi hermano yo? Hay gente que se va más allá. Lo mío es bastante limitado. Pero sin embargo, hermano, aún en mis tiempos, el cristianismo que yo conocía, había un evangelista. Y los evangelistas decían, yo vivo por fe. Y los evangelistas vivían de la ofrenda voluntaria que le daba la iglesia donde iban a predicar. Los cantantes o adoradores cantaban y vivían por fe. Los pastores, yo recuerdo el primer pastorado de mi papá. Era una pequeña capilla en un campo donde el sueldo, el salario no era suficiente para cubrir los gastos. Y los pastores vivían literalmente por fe. Donde un hermano, la mata de plátano,
le paría un racimo de plátano y el hermano cogía y cortaba 2 manos de plátano y iba donde estaba el pastor y le decía, pastor, aquí hay 2 manos de plátano. Y ese día el pastor estaba orando, Señor, suple el día de hoy, porque no sé qué es lo que viene hoy. Y allá se aparecía una hermana, pastor, allá cosechamos arroz y de la cosecha de arroz aquí traigo un saco de arroz para que resuelva. Y yo recuerdo cuando estábamos ya en Guanabacoa, allá que las cosas habían mejorado un poco, yo recuerdo un vecino de la iglesia que no era cristiano. Fíjense, oigan esto, como Dios usa, hasta si usó un burro. Si sabe que en la Biblia Dios usa un burro. Imagínate si no vamos a ser un converso también. Si nos usa a nosotros, que no somos tan burros como el burro, ¿eh? Había un hermano que era vecino de la iglesia y él criaba animales y tenía siembra y trabajaba en acopio, o sea, trabajaba en asuntos de alimentos y eso con un camión que era de él. Y recuerdo que cuando él cosechaba o un carnero, un ovejo, paría, o cuando cualquier animal paría sus pollitos, lo que fuera, él dedicaba, el primero que nacía, lo dedicaba para la iglesia. No era cristiano, no iba a la iglesia. Era un inconverso. Pero cuando él, y ni siquiera venía a la casa y tocaba, oigan esto, él no venía a la casa, pastor, aquí vengo con una ofrenda. No, ¿sabe lo que él hacía? Cogía el carnero y lo tiraba para el patio de la casa de nosotros. Y había veces que yo me despertaba y había un pato de animal. Y en estos tiempos ahora hay que estar clarito lo que hay. Sí. Entonces yo salía y había un pato y el pato lo tiró López, el vecino. Y tiraba, yo me acuerdo en una ocasión, yo no sé si era una yuca, pero que aquello era un fenómeno que se le había dado una yuca grandísima. Allá, para el patio de la casa. Había veces que había plátano, había veces yuca, había veces para el pastor de un inconverso que tiraba. Pero ahora los pastores los van a llamar a una iglesia y depende del grado que tenga. Si tiene un doctorado, no. Yo mínimo me muevo para allá. Yo tengo que tener garantizado esto y el seguro y por aquí. Y cuando vienes a ver, pone tantas condiciones. Pues ya no vivimos por fe. Ya vivimos por la cuenta. Ya tenemos que tener adelantado, garantizado lo que vamos a recibir. Si no, no nos movemos. Ya ahora los artistas, los cantantes, porque ahora son artistas, ya no son adoradores. Hay algunos que todavía son adoradores. No vamos a meter todo el mundo en la cartera, ¿no? No va a ser que caigamos nosotros también en la cartera. Así que hay algunos que ya no son adoradores, sino que son un businessman. Entonces tú los llamas y los invitas y te dicen, tienes que llamar a mi representante. Estilo mundo, ¿no? Antes tú llamabas al cantante y le decías, oye mi hermano, ¿cuándo puedes venir por acá? Oh no, déjame ver la agenda. El domingo tal estoy con ustedes. No te decía cuánto pedía. Por supuesto, vivían por fe, pero tenían que recibir una ofrenda, porque si no, sus hijos se morían de hambre. Claro, venían, cantaban y recibían una ofrenda. Hoy no. Eso se acabó. Eso tiene que ser que esté empezando. Cuando están empezando, van por cualquier ofrenda. Pero ya cuando cogen un poquito de fama y graban el primer CD, te llaman y te dicen, son $2,000. $2,000 tiene que ser uno que todavía no es muy famoso. Los más famositos, 3,000. Y los muy famosos, de 5,000 a 25,000. Hoy en día, si te cobra 5,000, te va a cantar 3 canciones nada más, porque está en el contrato. Y tienes que firmar el contrato antes de que él venga a cantar a tu iglesia. ¿Saben por qué? Todos estamos igual. Ya no vivimos por fe. Hello. Ya no vivimos por fe. Ya la iglesia no vive por fe. Sobre todo en los Estados Unidos, que hay tanta garantía. Ya ahora nosotros, pero ¿qué pasa? Es tanto el problema con la fe que entonces, cuando falta cualquiera de esos elementos, nos morimos en un vaso de agua. Cuando ya no tenemos
lo que queremos, se nos cayó el mundo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos por fe. Entonces, la iglesia necesita seguir diciendo, creo en Dios. Dios es poderoso. Jehová Jireh, Dios suplirá. Pero necesita, además de decirlo, creerlo en la práctica. ¿Cuántos cristianos no vemos que llegan a la iglesia o llegan y tú los ves que están destruidos, deprimidos, desalentados por cualquier problemita? No les voy a mencionar problemas, por cualquier problemita. Están desalentados. Pero antes se vivía por fe. Nosotros tenemos que aprender a trasladar lo que decimos, a trasladarlo a cómo vivimos. ¿Vivimos por fe realmente? ¿Vive usted por fe, mi hermano? Primero, tienes que saber que a Dios no se le pregunta por qué. Simplemente cuando Él te diga, hazlo, tú tienes que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, dice aquí el mismo verso, que Él salió sin saber a dónde iba. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Sin saber a dónde iba. Eso ya hoy es como decirme loco. ¿Cómo que tú vas a ir a un lugar sin saber para dónde vas? Pues Dios le dijo a Abraham, sale y camina que yo te voy a mostrar. Y salió por fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:8, por la fe Abraham obedeció. ¿Sabe por qué hay tanta gente en las iglesias que cantan los coros, que se gozan con las prédicas, que se visten para la iglesia, pero que no obedecen? Porque para obedecer hay que creerle a Dios. No mucho amén. Vamos a ver si se repite. Para obedecer hay que creer. Amén. Amén. Dice que por la fe Abraham obedeció sin saber para dónde iba. Amén. Nosotros no damos un paso si primero no está todo garantizado. Nosotros tenemos que tener todo garantizado. Y hasta sacamos la Biblia y decimos, no, pero espérate. La Biblia dice que se va a construir, primero calcula cuáles van a ser los gastos y por ahí damos unas explicaciones teológicas tremendas. Pero entonces, ¿dónde dejamos la fe? Que a veces no sabes cómo lo vas a hacer. ¿Cuántos han escuchado el testimonio de aquel hombre, ya se me fue el nombre, pero de aquel hombre que tenía un orfanato de niños? Jorge Müller. Y cuando él no tenía, eran pobres, habían hecho un orfanato y tenían cientos de huérfanos de toda Inglaterra y oraban para que el Señor supiera el desayuno, porque a veces no tenían. Y en una de esas ocasiones que oraron, porque no había nada, no había leche para poner en el plato de los niños, y Jorge Müller oró. Y un camión de leche que iba a distribuir leche a otro pueblo se rompió frente al orfanato. Y tuvieron que regalarle la leche al orfanato porque se le iba a echar a perder. Y Jorge Müller en una ocasión le dijeron, ¿por qué tú no vives con un préstamo para garantizar? Le dije, no, porque este ministerio funciona por la fe. Amén. Amén. La iglesia funciona por fe. Amén. Lo que tú hagas en fe es dar un paso antes de que el mar se abra. Cuando el mar se abrió, caminar es fácil. Tú no necesitas fe para caminar cuando ya el mar está abierto. Pero para pisar el mar, cuando todavía está cerrado, se necesita fe. Cuando Moisés estaba frente al mar, el Señor le dijo, oye Moisés, dile a mi pueblo que marche. El mar no estaba abierto. Oye Moisés, dile a mi pueblo que marche. Y mover al pueblo de Israel
no era decirle a 3 o 4 gatos, vamos. Ahí había que tocar, ¿se acuerdan de? Ahí había que tocar aquello, porque aquello, para que oyeran lo que iban atrás. Oye, dice Moisés está loco. Dice Moisés que marchemos. ¿Cómo vamos a marchar? Si adelante está el mar rojo y atrás vienen los egipcios. ¿Cómo vamos a marchar? Que marche. Y cuando con Moisés tocó con su vara el agua, el mar se abrió. Oh, ahora. Wow, Dios es grande. Wow, qué grande es Dios. Ahora es fácil, en este momento. David tumbó a Goliat. Pero todos los israelitas que creían en un Dios poderoso, creían o no creían en un Dios poderoso, ¿no habían escuchado la historia de que Dios había abierto el mar? ¿Sí o no? Porque fíjense, si algo tenían los israelitas, los judíos, era que ellos tenían una orden, ir traspasando la historia de generación en generación. Ellos todo lo traspasaban en la historia, la iban traspasando de generación en generación. Así que un judío tenía que saber su historia, cómo se formaron, de dónde Dios los había sacado con mano poderosa, todos los portentos, todas las grandezas, todas las maravillas que Dios había hecho, ellos lo sabían. Pero cuando vieron al gigante, se acabó la fe. Y se escondieron. Pero entonces hubo uno que tenía fe. Hubo uno que tiró la onda. Hubo uno que antes de ver el gigante en el piso, dijo, a ti hoy Dios te va a entregar. Qué fácil cuando el gigante está en el piso salir corriendo. ¿Saben lo que hicieron el pueblo de Israel cuando vieron al gigante en el piso con la cabeza cortada? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se llenaron de valor, cogieron sus espadas, le cayeron atrás a los filisteos y los destruyeron. Y cogieron el botín. ¡Oh! Y después gritaban, ¡ah! ¡Somos uno! ¿Verdad que nuestro Dios es grande? Sí, claro, porque el gigante estaba en el piso. Entonces hay gente que para darle la gloria a Dios, para darle gracias a Dios, primero esperan. Espérate, déjame esperar a que Dios me supla el trabajo. Y después que me supla el trabajo. No, chicos, empieza a darle gracias a Dios cuando no tienes trabajo. Amén. Empieza a darle gracias a Dios cuando las cosas están malas. Amén. Por eso Habacuc decía, aunque no haya esto, ni esto, ni esto, como quiera, yo tengo fe en el Dios que está conmigo. Amén. Él me suplirá. Amén. Amén. Eso es vivir por fe. Amén. Cuando ya llegó el cheque, entonces testifico en la iglesia. Mira, yo le voy a decir una cosa. Si usted no creía en Dios antes que le llegara el cheque, cuando le llegue el cheque, ni testifique. No sé si escuchó. Así es. Pero a veces le damos la gloria a Dios después. Pues miren lo que dice la palabra. Dice, ¿está alguno angustiado? A oración. Dice, ¿tiene alguno necesidad? Pida en oración con acción de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay gente que ora, y yo siempre lo he dicho, lo dije los otros días. Hay gente que ora, Señor, mira, tú conoces mi situación. Tú sabes que, hermano, que Señor, que tengo necesidad. No es que tengo un lujo, no es que tengo ganas de comprarme tal cosa. Tú sabes que tengo esta necesidad, Señor. Si es tu voluntad, Señor, yo confío en que tú tienes el poder para suplirme esta necesidad. Te la pongo en tus manos. Y de ahí de esa oración, ¿cómo debe salir un cristiano que tiene fe? Dando gracias. Gracias, Señor, porque ya, oye, Señor, esa carga ya te la puse en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a responder. Pero a veces nosotros oramos. Por eso es que hay que orar 10 veces por la misma petición. Hello. Mira, hay gente que van al pastor de la iglesia y le piden, pastor, ore por tal petición. Cuando salen, se van para otra iglesia y le piden al pastor, ore por esta petición. Muchachos, ya tiene la petición, ya tiene la oración. ¿Sabe por qué?
En vez de hacer eso, usted lo que tiene que hacer es poner las cosas en las manos de Dios. Es lo que dice la Biblia. Y salir y empezar a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Ya esa carga no está en mis manos, está en tus manos. Pero para eso se necesita. Eso es fácil con la boca, yo se los digo, pero eso es fe práctica. Y entonces la gente ve, la gente mira y dice, oye, pero mira la situación que está fulana y cómo está tan tranquila. Porque a veces hay situaciones, hermano, que son fuertes. Y tú dices, mira la situación que tiene fulano y está tranquila. Es que tú no sabes que fulano cree en un Dios grande. Amén. Es que tú no sabes que fulano le entregó ese problema al Señor hace rato y ahora se está dedicando a esperar en Dios, a confiar en Dios. Voy a David Wilkerson. ¿Se acuerdan que él decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está poniendo esta carga? Tantos evangelistas y tantas iglesias que hay en Nueva York. Yo soy un guajirito aquí en Pensilvania con mi iglesia. ¿Por qué voy a ir allá? Y cuando le dice a la esposa, esto es de la vida real, esto no es una historia que me inventé. Cuando le dice a la esposa, mira, Dios me ha puesto esto en el corazón, que vaya a Nueva York. Aleluya. La esposa embarazada. Y la esposa le dice, ve, si Dios te dice que ve. Por eso, si Dios te dice que vaya, ve. Por eso es que hace falta esposas ayudas idóneas, no estorbos. Hello. Hay esposas estorbos y esposas ayudas idóneas. Y hay esposos estorbos y esposos ayuda idóneos. Porque es cabeza descabezada. Entonces hay que darle la cabeza a la mujer. Porque a veces con la mujer, con la cabeza, es mejor es mejor una mujer con cabeza que un hombre descabezado. Hello. Esto es otra cosa. Eso si quiere lo hablamos eso si quiere lo dejo para el domingo que viene. Porque hoy no estamos hablando de eso. Pero la esposa le dice, si Dios te dice que vaya, ve. ¿Saben por qué? Porque este matrimonio, no ese día, durante toda su vida, fueron consecuentes con una vida de fe. Tienen un testimonio de fe tan grande que a mí me inspiran. Y así que él salió para Nueva York, no sabía ni para dónde. Por eso me recuerda a Abraham. Porque Abraham no sabía para dónde iba. Y David Wilkerson sabía, lo único que sabía es que los pandilleros estaban en Nueva York, pero él no sabía para dónde ir. Salió con un carro, salió con un dinerito escaso, que no le daba para ir por un hotel de lujo. Hermano, salió por fe, diga, salió por fe. Salió por fe. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer las cosas por fe? ¿Cuándo vamos a empezar a vivir por fe? ¿Cuándo vas a saber que tu pareja, que lo que tú necesitas en cualquier ámbito, lo vas a adquirir por fe? Que lo que Dios tiene para ti es bueno, pero que necesitas creerle a Dios. Porque cuando no le creemos a Dios, somos desobedientes y entonces nos buscamos cosas que Dios no tenía para nosotros. Así es. Nos adelantamos a Dios porque no le creemos a Dios. Y nos escachamos y nos damos golpes. Y al final tenemos que terminar humillados ante el Señor. El Señor, hice las cosas a mi manera y me salieron mal. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué darnos golpes? Salió sin saber para dónde iba, pero salió. Lo hizo, aunque no sabía qué es lo que le esperaba. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? Abraham no sabía cómo. Miren lo que Dios le promete a Abraham. Abraham, te voy a dar una descendencia que va a ser como la arena del mar. Te voy a hacer, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a dar una tierra, vas a heredar una tierra, y por ahí le da una serie de promesas. Y Abraham no sabía cómo. Diga, no sabía cómo. No sabía cómo. Pero él le creyó a Dios. Él no sabía por qué, él no sabía a dónde, él no sabía cómo, pero él le creyó a Dios. ¿Por qué sabemos que le creyó a Dios? Porque no se quedó en Ur de los Caldeos. Si él no le hubiera creído a Dios, se hubiera quedado ahí. Pero él salió porque le creyó a Dios.
Y la Biblia lo marca, lo sella en Hebreos 11:8 cuando dice, por la fe Abraham obedeció. Entonces, a veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer. A veces no sabemos cómo es que Dios va a obrar. Y es muy lindo que nosotros sepamos que Dios lo va a hacer a su manera, porque eso nos va a enseñar a que nosotros no lo hagamos a nuestra manera. Hello. Cuando David Wilkerson se fue a Nueva York, lo único que él estaba convencido es que Dios lo había mandado allí. Es lo único que sabía. Hello. Lo único que él sabía es que Dios le había puesto una carga en el corazón por esos pandilleros. Pero él no sabía ni cómo, ni cuándo. Pero cuando David Wilkerson llega allá, él se mete en un juicio donde estaban juzgando a 5 pandilleros asesinos. Y él se mete en ese juicio con una Biblia. Y en ese juicio con esa Biblia, él viene a intervenir como defensor de estos criminales. Y ahí los fotógrafos, los periodistas, le tiraron una foto. Y salió una burla de David Wilkerson, un predicador joven del campo. Él no era neoyorquino, él era de Pensilvania, un guajirito del campo, un pastorcito de una iglesita, no era la iglesia Lakewood, no era la iglesia, era una iglesita en el campo. Y ahí aparece, pero esa foto Dios la usó. Los periodistas la tiraron para burlarse de un predicador con una Biblia. Pero esa foto la leyeron los pandilleros. Esa foto la vio todo Nueva York. Y esa foto hizo famoso al predicador. Un predicador que nadie conocía, que Dios mandó para allá, y él decía, ¿cómo? ¿Cómo yo hago contacto? ¿Cómo me conocen? Llego y le digo, mira, yo soy David Wilkerson, Dios me mandó. ¿Cómo yo llego a unos asesinos, a unos pandilleros? Una foto para burlarse de él, le abrió las puertas. Porque él habló en aquel juicio de defender a esos criminales, de que esos criminales conocieran a Cristo, de que Dios lo había enviado a Nueva York para hablarle a los pandilleros. Y los pandilleros se burlaban, pero ya sabían que había alguien que quería hablarles de Cristo. No sabemos cómo. Yo les voy a ser franco, y yo se lo he dicho ya otras veces. A mí Dios me llamó al pastorado. Miren, yo no me escogí para pastorear. Se lo digo con todo el corazón. Es más, hubo un tiempo en mi vida en que yo dije, yo no sirvo para pastor. Todavía me pregunto si sirvo, no sé si serviré, pero bueno, Dios tiene que haber hecho algo, porque si Él me llamó es por algo, ¿no? Amén. Pero realmente yo no sabía, ya yo tenía el llamado. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes el llamado? Ir y prepararte. Yo fui y empecé a capacitarme. Pero yo después no sabía cómo. Yo no sabía cómo. Y ahí hay un problema muy grande cuando no sabemos cómo y queremos hacerlo a nuestra manera. Yo he conocido personas que quizás Dios los había llamado al ministerio, pero lo hicieron, se adelantaron al plan de Dios. Digo yo, a lo mejor Dios no lo llamó. Pero yo tenía 2 amigos en ese tiempo, o 2 conocidos, que se lanzaron a pastorear porque decían que Dios los había llamado a pastorear. Y los 2 se escacharon. Ustedes saben lo que quiere decir escacharse, ¿no? Los 2 fracasaron. ¿Eran mejores que yo? ¿O peores? No. ¿Tenían llamado o no tenían llamado? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Sabes lo que pasa? Que aunque tú tengas el llamado, si tú te le adelantas a Dios, te vas a dar un cabezazo. Porque Dios es el que tiene el cómo. Y a nosotros nos cuesta esperar a Dios para que Él nos diga cómo va a ser la cosa. Entonces tú tienes el fuego y tú dices, lo voy a hacer de esta manera, y lo voy a hacer de esta manera, y lo voy a hacer de esta manera. Y tentaciones hubieron tentaciones. Yo recuerdo en una ocasión
unos hermanos de la iglesia, una familia de la iglesia. Recuerdo una ocasión que vino muy amigo mío y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Hablándome acerca del ministerio. ¿Qué vas a hacer? Y recuerdo como ahora mismo, ¿cómo que qué voy a hacer? Estábamos en el parking de la iglesia. Dice, sí, ¿qué vas a hacer? Tú vas a abrir una iglesia. Dice, le dije, yo voy a esperar el momento de Dios. Voy a esperar el momento de Dios. Pero sinceramente yo no veía cómo. Yo dije, bueno, a lo mejor estoy 40 años más aquí ayudando en la iglesia. A lo mejor yo pienso que el pastorado mío es al frente de una iglesia. A lo mejor lo que Dios quiere es que yo sea líder aquí en esta iglesia ayudando. Yo nunca dejé de trabajar para el Señor. Yo predicaba, daba la clase escuela dominical, era el pastor de los jóvenes, hacía de todo. No vaya a pensar, porque no es esperar sentado en una silla sin hacer nada. Es esperar actuando, ¿no? Sirviendo al Señor en todo tiempo donde Dios te tenga. Yo no sabía cómo. Y un día viene mi pastor y me dice, ¿quieres ir a San Claudio a predicar? Y aquí me tienen. Me quedé predicando en San Claudio. Por 5 años llevo predicando en San Claudio. Amén. 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 No lo digo para gloria mía, lo digo para gloria de Dios. Dios, eso me enseñó algo. Algo que tengo muy claro en mi mente. Dios tiene el cómo. No lo hagas a tu manera. Dile al hermano que está a tu lado, no lo hagas a tu manera. Ay, estoy desesperado porque me hace falta una mujer. ¿Otra? No, yo con las 3 que tengo en la casa. No, yo cuando quiero cambiar, no sé si se dieron cuenta, yo cuando quiero cambiar de esposa, ¿no? Yo le cambio el pelo. El mes pasado estaba con una rubia, hablando con una tigrita. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Yo soy un bendecido. Pero no. Llega el hombre que está desesperado o la muchacha que está desesperada. Yo necesito un hombre. Yo no, una muchacha. Y yo digo, necesito una muchacha, una esposa, una compañera. Y es bíblico. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, ahí está implícito, no es bueno que la mujer esté sola. Es obvio porque es más, la mujer nunca estuvo sola. Cuando la mujer fue creada ya el hombre estaba ahí. Era un plan de Dios, no hay nada malo en eso. No hay nada malo que una mujer diga necesito un hombre. Ni que un hombre diga necesito una mujer. ¿Sabe lo que está malo? En un cristiano no esperar el cómo Dios lo hace. Una fe activa busca el cómo de Dios, no el cómo mío. Nosotros cuando le echamos el ojo, nosotros no oramos, Señor, haz tu voluntad. ¿Ha visto a alguien enamorado de una muchacha orarle a Dios? Señor, haz tu voluntad. Ese es un santo. Pero la mayoría de la gente no oran, Señor, haz tu voluntad. La mayoría oran, Señor, mira fulanita. Esa es. Señor, para otras cosas tú me dices, pero para esto yo te voy a decir, es esa. No me ayude. Sí, no me la quite de medio. Esta misma es. Y a veces no es esa. ¿Cómo yo sé si es esa o no es esa? En el cómo de Dios. Porque Dios nos indica cuando es su voluntad. ¿Cuántos creen lo que le estoy diciendo? Amén. Amén. Porque Dios te da luz verde o te pone luz roja. Pero cuando es enamoramiento, nosotros nos llevamos la luz roja. Y al final, por eso la incidencia de divorcio dentro de la iglesia es igual a la incidencia de divorcio en el mundo. ¿Debía ser así? No. ¿Por qué es así? Porque nos llevamos la luz roja. Cuando nos llevamos la luz roja, nos escachamos y claro, no funcionó porque no era el cómo de Dios, fue el cómo mío. Y Dios, gracias a Dios, nos da libertad para escoger. Porque no es que Dios nos va a escaquetar la que no nos gusta. Dios te da posibilidad de escoger. Pero dentro de la voluntad de Dios, tiene que cumplir con las condiciones bíblicas.
Y tiene que Dios te da luz verde. Dios te dice, esta es como. Para eso existe el noviazgo. ¿Cuántos creen en el noviazgo? Amén. El noviazgo es un tiempo que Dios le da al hombre y a la mujer para saber si es su voluntad que vayan al matrimonio. ¿Sabían eso? Me estoy metiendo en la prédica del domingo que viene. Es que uno está tan inspirado. Pero el cómo de Dios es esperar. Porque una cosa que no sabía Abraham era cuándo. Diga cuándo. ¿Cuándo? Y en eso sí, Abraham falló. Abraham falló no porque no tuviera fe en Dios. Abraham falló porque la esposa, y no quiero juzgar a Sara ni a las mujeres, pero es la realidad. Ustedes saben la historia. La esposa le dio una idea. Papo, mira, Dios nos dijo, ¿sabes? Vamos a conversar, vamos a tener una reunión hoy. Dios nos dijo que Él nos iba a dar una descendencia. Pero vamos a estar en la realidad, vamos a ver la realidad. Porque Dios, sí, Dios está bien, pero nosotros tenemos que ser realistas. Pues eso es una frase de los cristianos, nosotros los cristianos. Tenemos que ser realistas. Ya yo tengo 90 años. Ya yo no voy a parir. Así que a mí me parece que tú y yo vamos a tener que tirarle un cabito a Dios. Vamos a darle una ayudita a Dios, ¿qué te parece? Tú sabes, vieja, que es verdad. ¿No será que Dios quiere que nosotros le demos una ayudita? Entonces Sara le dice, mira, mi sierva, Agar, está más joven y te puede dar un hijo. Y en definitiva, el hijo de la criada puede venir siendo como si fuera hijo mío. Entonces Abraham echó un vistazo primero y dijo, no, mirando bien, vale la pena. Voy para allá. Sacrificio. Abraham vio dos ventajas, ¿no? Acuérdense que Agar era más joven que Sara. Así que él dijo, bueno, carne fresca y descendencia, está bien. El deal era provechoso para Abraham. Así que Abraham dijo, voy a obedecer a mi esposa. Sí, porque nosotros obedecemos a la esposa cuando nos conviene, ¿no? Y entonces Abraham ayudó a Dios. El resultado Hasta hoy en día. hasta hoy en día. El resultado fue un fracaso. Y el resultado fue un fracaso porque el cómo lo pone Dios, no lo ponemos nosotros. El ayudar a Dios no resuelve nada. El cuándo, porque ahí es cuando viene la palabra paciencia. Pacientemente, decía el salmista, esperé. Pacientemente esperé. Pero el problema es que eso es un fruto que a nosotros nos cuesta trabajo, y sobre todo en estos tiempos. Entonces queremos ayudar a Dios. Y dice el Señor, ya yo sé lo que tú quieres, pero mira, déjame hacerlo de esta manera. Y de esa manera no es como Dios quiere y cuando Dios quiere. ¿Qué puedo hacer yo? Pacientemente esperar el momento de Dios. Hello. Pacientemente esperar el momento de Dios. Nos cuesta esperar. Sí. Sobre todo en nuestros tiempos que tú entras a un drive-thru y tienes la comida al momento. Si tengo hambre y mi esposa no ha cocinado, yo tengo un higo en la esquina de mi casa. Así que rápido, no voy a esperar mucho. Son $6 hasta la cuenta hecha. Y comes lo que tú quieras. Tostones con grisitos. Otro día me comí un chivo, que eso estaba delicioso. Así que usted, cuando su esposa se demore mucho en la cocina, corra para un higo. Pero con Dios no es así. Con Dios es pacientemente esperé en Jehová. Amén. Entonces tenemos que por fe saber que eso que queremos de Dios, que eso que Dios nos prometió, que ese plan que Dios tiene está en su tiempo. Yo voy a esperar su tiempo. Y créanme, hoy con más convicción que ayer les digo que Dios te indica cuando es su tiempo. Y que en su tiempo, cuando Dios hace las cosas, ¿sabe lo que viene? Paz y seguridad. Amén. Cuando usted camina sabiendo
que la decisión que usted tomó estaba en el centro de la voluntad de Dios, que Dios lo hizo, y usted ve los resultados, usted dice, realmente el tiempo de Dios es perfecto. Gloria a Dios. Ya yo estaba en los 40 y le dije, Señor, yo sé que me estás tratando igual que a Moisés, me siento honrado, porque Moisés todo era para 40 años, ¿no? Así que ya yo tenía 40 años y todavía Dios no me sacaba del ministerio. Y me había puesto en mi corazón que Él me había llamado. Entonces, oye, Señor, mira, ya a los 40, a los 80 no me vaya a llamar, porque para estar babeándome y hablando bobería en una iglesia, no. A los 80 no me llame, llámame ahora. ¿Me entienden? Y Dios te dice, yo tengo mi tiempo. Y cuando tú ves que es el tiempo de Dios, tú sientes el respaldo de Dios. Mira, cuando vienen los problemas, la situación, los conflictos, el desánimo, la crítica, lo que venga, tú caminas tranquilo y tú dices, es que yo sé que Dios fue el que lo hizo. Y Dios no está loco. Puede ser que tenga sus ocurrencias, pero no está loco. Así que si estoy aquí, camino seguro y confiado. ¿Por qué? Porque sé que fue en el tiempo de Dios. No tengo duda. Cuando te casas y sabes que te casaste en el tiempo de Dios, con lo que Dios te mandó, en los parámetros de Dios, dice, no tengo duda. Estoy bien, tengo paz. Lo que es de Dios trae paz. Lo que no es de Dios trae conflicto al alma. Hay gente sufriendo las consecuencias de no actuar en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y cuando Dios quiso hacer las cosas. La fe no es un poema. Todo el mundo se sabe Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo se lo sabe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo decimos como un poema. Eso no es un poema romántico. Eso es una realidad. La fe es convicción de lo que no veo. Es ver donde otros no ven. Y es esperar en un Dios que sabe cuando las cosas tienen su oportunidad. Por eso es que Abraham obedeció. Yo quiero decirles algo, hermano. Ya tengo que terminar. David Wilkerson llegó a ser uno de los hombres más grandes de Dios en los Estados Unidos y en el mundo entero. Sus libros fueron traducidos al español y los leímos en toda Latinoamérica. En Cuba ya yo conocía, siendo él americano, ya yo conocía a David Wilkerson, a Nicky Cruz y todas esas cosas. Pero ¿saben por qué? Porque él obedeció a Dios sin saber por qué, sin saber cómo, sin saber cuándo y sin saber dónde. Se metió en Nueva York, le robaron las llantas del carro, regaló los zapatos, pasó trabajo, pasó frío, le escupieron la cara, lo amenazaron de muerte. ¿Saben que Nicky Cruz le dijo en una ocasión, si me vuelves a decir que Cristo me ama, te voy a picar en pedacitos y te voy a meter en el maletero del carro? Y David Wilkerson le dijo, aunque tú me cortes en pedacitos, cada pedacito te va a decir, Cristo te ama. ¿Saben por qué David tuvo tanto valor? Es que él era un hombre muy valiente. No, él no era muy valiente. Él sabía el Dios, que Dios lo había enviado a él. Y si Dios lo había enviado con un mensaje, él tenía que dar ese mensaje. Y Dios se encargaría de su vida. Y aunque Nicky Cruz lo cortara en pedacitos, él había hecho lo que Dios lo había mandado a hacer. Dice Nicky, yo conocí a Nicky, lo escuché dando el testimonio, dice Nicky que él fue impactado cuando él le dijo esas palabras. Porque él dijo, ¿cómo este flaco desbaratado va a mí, que soy el jefe de la pandilla de una banda, un asesino, un drogadicto, un hombre con odio en el corazón? ¿Cómo este hombre se atreve a retarme a mí cuando yo le doy una trompada y cae enredado en el piso? Y dice que en ese momento que ya Nicky le había escupido la cara a David Wilkerson, que eso ustedes saben que es una ofensa. Y dice que ya Nicky estaba allá y le dijo, te voy a matar. Y David Wilkerson se llenó de un valor, dice, yo no sé de dónde él sacó el valor. Y David dice, yo no sé de dónde me entró el valor, el Espíritu Santo.
Y dice que él le gritó en la cara a Nicky y le dijo, ¡mátame! Y dice que eso lo impactó de tal manera que dijo, ¡wow! Este flaco sí es guapo. Es más guapo que yo. No era guapo, que Dios lo había enviado allí con un propósito. Amén. Conclusión, todavía he conocido por ahí gente, pandilleros que se convirtieron en ese tiempo. Gente que fueron impactadas por ese ministerio. Todavía está hoy en día, ya David Wilkerson murió, pero todavía esa semilla está germinando. Todavía anda por todo el mundo Nicky Cruz predicando de ese momento. Hablándole a los drogadictos acerca de que hay un Dios que liberta. Porque hubo un hombre que por fe salió sin preguntar por qué, sin saber a dónde, sin saber cómo y sin saber cuándo. Simplemente le creyó a Dios. Vamos a